esta tertulia de jueves 15 de junio de 2023. Estamos con Alberto Volonté, Esteban Valenti, Teresa Herrera y Cecilia Eguiluz. Cambiamos de tema, miramos para otro lado. ¿Cómo jerarquizar las políticas de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación? Investiga UI, una asociación civil que reúne a unos 1000 investigadores académicos uruguayos, está proponiendo formalmente la creación de un ministerio para la investigación y la innovación, que tendría como fin reunir las áreas de acción en el Poder Ejecutivo, generar políticas y coordinar las iniciativas públicas. La bioquímica Cecilia Callejas, integrante de Investiga UI, dijo este martes, aquí en Perspectiva, que la propuesta busca solucionar problemas de conducción en la política pública sobre ciencia, tecnología e innovación. Que hay un diseño de la gobernanza que no existe, digamos, no hay un diseño concreto, es algo más bien difuso con algunas instituciones, y ahí entonces hay huecos enormes en coordinación, por ejemplo, y también hay debilidades en lo estratégico, no tenemos un plan estratégico. Investiga UI también viene advirtiendo que los niveles de inversión en este rubro vienen en descenso desde 2018 y no han retomado la senda de crecimiento. Bueno, este tema nos hace cambiar radicalmente, mirar hacia otro lado, que es el futuro, la inversión en ciencia y desarrollo. Los escucho. A ver, empezamos con las damas que están a distancia, ¿les parece? Aunque no las estoy viendo, pero ya lo haré. ¿Quién quiere arrancar? ¿Teresa? ¿Cecilia? Arranqué Cecilia, porque yo arranqué en la primera. Dale, Cecilia. Bien, yo estuve leyendo bastante de esto, me llamó la atención. Primero quiero decir que me llamó la atención un dato que dieron, y es que la inversión ha descendido en estos últimos años en cuanto a ciencia y tecnología y desarrollo. La verdad que me llamó la atención, no es lo que yo venía escuchando, quizás estoy confundida a qué inversión se refieren, pero me llamó la atención. Porque incluso con todo lo que pasó en la pandemia, ¿no? Donde nosotros realmente como país dependimos bastante de lo que fue SEGACH, que justamente tenía científicos, técnicos, investigadores, y cumplieron un rol muy importante, porque no solamente el Estado en sí con el Ministerio de Salud Pública y con todos los ministerios trabajando en conjunto, sino también el GACH cumplió un rol importante. Me llamó la atención esto de que se ha disminuido del 2018 para acá la inversión en este rubro. La verdad que era un dato que no tenía y por lo tanto lo extraigo del análisis de lo demás. Por otro lado, el tema de que faltan políticas públicas en este sentido y que falta un diseño en cuanto a la postura que va a tomar el Uruguay a futuro en este tema, para mí no implica la creación de un ministerio. Creo que son dos cosas distintas. Uh-huh. Me preocupa que no haya un diseño de una política pública en este aspecto. Creo que nos preocupa a todos, porque aparte creo que el Uruguay está desarrollando mucha gente vinculada a estos temas y sobre todo muchos jóvenes para poder insertarlos en el mundo global que vivimos. Por lo tanto, tiene que haber una política pública en esto, pero no sé si un ministerio sería el mecanismo. Yo soy cada vez que me dicen hay que crear un ministerio, yo miro por otro lado, porque en realidad los ministerios son una gran burocracia y a veces hasta una burrocracia, donde si uno va a intentar hablar de temas de tecnología y ciencia, van a ir a un ritmo en lo material, digamos, o sea, en lo sustancial de lo que estarán pensando los científicos y los técnicos, a quienes la verdad que les doy toda mi derecha, y otra cosa es la burocracia que tiene el Estado con formación de cargos, con ministerios, que aparte los ministerios ni siquiera tienen después autonomías para hacer algunas cosas, hasta para relacionarse tienen que tener una burocracia bárbara para que se pueda firmar un papel. Yo me inclinaría a pensar en alguna otra forma mucho más dinámica y que sí pueda generar políticas públicas. Ahí lo que señalaban el martes cuando los entrevistamos a los dos integrantes de Investiga UI es que esto implicaría, sí, más presupuesto, implicaría la creación de cierta estructura,
pero sobre todo como que esto sería la forma institucional que encontrarían para que después eso albergara muchas de las cosas que ya existen hoy en materia de ciencia y tecnología, ¿no? Pienso en la ANI, por ejemplo, ¿no? Como una de las organizaciones, pero después todos los institutos dedicados, ¿no? a esto. Lo que sí decían era, bueno, la creación del ministerio también permite como incluso hablar de tú a tú en la región, por el hecho de que hay muchos países, otros países que tienen ministerios, que le dan rango ministerial a una cartera de este tipo, y que señalan, bueno, es necesario en el mundo de hoy trabajar en coordinación, ¿no? con esos organismos y trabajar en coordinación en la región, porque sabemos que los desafíos que tenemos por delante, decían ellos, bueno, no son exclusivamente de Uruguay, ¿no? Si pensamos en el cuidado del medio ambiente, en lo que puede ser otra pandemia. Teresa, ¿querés seguir vos? Digo yo, a pesar de que no te veo, Romy, pero... No sé por qué, estoy con un tema en Zoom que me logré conectar, pero no las veo. Ahora después trataré de solucionarlo para el tercer bloque. A ver, yo coincido con el planteo de lo institucional. Yo creo que, no con Cecilia, perdón, Cecilia, hoy estamos para disentir, por suerte, porque... como dice esa maravillosa frase, no comparto tus ideas, pero daría mi vida por tu derecho a exponerlas, ¿no? Creo que el problema de la institucionalidad es importante. Tiene que ver con las autonomías en las decisiones, con la posibilidad de incidir en las planificaciones, con lo presupuestal. Yo lo puedo decir bastante con conocimiento de causa, porque si bien lo tecnológico no es lo mío, sí el género y sí los temas de las mujeres, y bueno, que Uruguay sea de los pocos países de la región que no tiene un ministerio de la mujer, incide. Entonces, o de la equidad de género, o de como querramos ponerle el nombre. En realidad yo creo que tendría que ser de equidad de género y derechos humanos, pero no me quiero desviar. Entonces, a ver, me parece que Uruguay además es un país, todos los países hoy en día, el tema tecnológico, inteligencia artificial, toda una serie de temas que cada día están incidiendo mucho más en nuestra vida cotidiana de lo que a veces nos imaginamos. Entonces necesitamos, sí, tener una institucionalidad fuerte, una planificación, tener criterios comunes, y sobre todo en un país tan pequeño como el nuestro, que ya ha demostrado que en el área tecnología tiene algo que hacer y que decir, y mucho. Entonces, me parece que es sustancial la creación de un ministerio de este tipo, porque y podría implicar un salto cualitativo en lo que es el Producto Bruto del país, hoy en día, en el campo, que digamos es uno de los lugares de donde más se genera riqueza en nuestro país, hay muchos lugares donde ya apretando un botón se hacen 10 cosas que antes se hacían con 10 personas. Entonces, toda esta situación, todo este cambio, que además cada vez viene más, implica tener una política pública, sobre todo porque, y vamos a mirar desde el otro lado, una serie de eminencias científicas han alertado sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Los países no podemos estar ajenos a esto. Entonces, eso hace que sea aún más necesario tener una política nacional, una política pública, una política que articule cada uno de esos sectores que se nombraban algunos, ¿no? Pero yo me imagino ANI, Ceibal, Clemente Estable, tenemos todo lo que significa el Pasteur, es decir, Uruguay tiene una serie de aspectos o de instituciones ya existentes que podrían muy bien generar esa institucionalidad. Y por último, como epílogo, quiero decir que comparto la preocupación que manifestó recién Cecilia en cuanto a que estemos disminuyendo lo que significa el presupuesto nacional en esta temática. Al contrario, deberíamos estar incrementándolo. Otro punto que mencionaban en la nota que tiene que ver con eso que señalaba Teresa es que ellos proponen crear un ministerio, entre otras cosas, para que
poderse sentar en el gabinete, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un gabinete de ministros y estar de igual a igual en un área como la ciencia y la tecnología o la investigación y la tecnología. Pero ahí lo que apuntan también es que cada uno de los ministerios tenga un encargado, ¿no? Un encargado de estos temas y coordinar desde allí, entonces, para que también sea algo transversal y que cada área, cada disciplina tenga su propia investigación y su propia innovación, ¿no? Esteban, te escucho con este tema. Bueno, no estamos discutiendo un tema colateral o institucional. Eso lo trajo a la mesa. En realidad estamos discutiendo de un aspecto esencial del desarrollo del país y del desarrollo del mundo. Hoy la inteligencia, la innovación y la capacidad, científica, hoy son los principales capitales y los principales mecanismos de generación de riqueza. Lo son por empresas de ese tipo, lo son por el conjunto. Desde el campo, es decir, el Uruguay vende la carne más cara del mundo después de los estados ganaderos de Estados Unidos, porque vende confianza, vende tecnología, vende genética, y eso todo investigación. Entonces, estas decisiones hay que mirarlas en función de lo que pasa hoy y en función de lo que va a pasar en el futuro. Yo le tengo también miedo a los ministerios, lo digo claramente, y a mí cada vez que me viene un escozor, pero también le quiero decir esto, a la larga o a la corta vamos a tener un ministerio, porque es demasiado importante, y lo último argumento que se dio, lo que pasa es que nosotros tenemos un defecto, y es que cada vez que hablamos de un ministerio, el tema burocrático nos atrapa, y eso es peligroso. Ahora, esto se define de tres maneras. Primero, por la importancia que le damos en el aparato productivo, en el aparato académico, es decir, en todo lo que tiene que ver con la realidad nacional y en la cultura nacional. Esto tiene que ver con plata, porque si uno dice que la principal fuerza productiva hoy es el conocimiento, tiene que ver con plata. Y las cifras son concluyentes. Desde el 18 viene bajando el porcentaje de inversión sobre el presupuesto nacional y por lo tanto sobre el PBI en cuanto a ciencia y tecnología. Y eso es la realidad. Tercero, esto también se resuelve con institucionalidad. ¿Tenemos instituciones? Tenemos. ¿Tenemos experiencia en instituciones con muchos resultados? Tenemos. El Plan Ceibal sigue siendo, un instrumento fundamental de lo que fue una revolución educativa en el Uruguay. Ahora, yo creo que también si hay algo que tendría que estar alejado de la burocracia y del empantanamiento y demás, sería ciencia y tecnología, que no puede ni siquiera pestañear, porque si pestañás te quedás atrás. Pero hay dos elementos que me parecen un gran argumento. El primero, que tenemos que estar en igualdad de condiciones para cooperar en la región. Una de las integraciones fundamentales, donde no tiene que haber como centro la competencia, sino la cooperación, es el tema de la ciencia, tecnología e investigación. Por lo tanto, si los demás tienen esa capacidad, nosotros tendríamos que tenerla al mismo nivel. Y el segundo es un aspecto importante. Podemos formar una coordinadora de todos los organismos, pero lo que pasa es que depende cómo hacemos para que se siente en la mesa grande, donde se toman las decisiones y se discuten los temas principales, que es a nivel de Consejo de Ministros. Hay oyentes, perdón. Sí, como... No, y entonces yo lo único que digo es, estudiémoslo bien, pero pongámonos también como una prueba de que los uruguayos, como entendemos la importancia que tiene, somos capaces incluso de arriesgarnos y de desafiar esa tendencia al engordamiento burocrático. Hablando de eso y con lo que decía Cecilia también, dice Ulises, bueno, sería crear un ministerio sería volver para atrás. Dice, en los fundamentos de creación de la ANI se explicitó por qué una agencia y no un ministerio, para evitar las rigideces y la lentitud de la centralidad, sin perder gobernanza, ni dinámica, ni presupuesto vía rendición de cuentas. Y ahí nos cita alguna investigación académica incluso que
plantea eso, ¿no? También digo porque yo citaba los argumentos simplemente de los entrevistados, pero está bueno para enriquecer el debate. Hay varios oyentes que van por ese lado. Otro ministerio, hay quien dice, bueno, tendríamos en realidad que sustituirlo, ¿no? Que sustituir a alguno de los que ya existen. Es que yo comparto esa línea, porque primero que una agencia es mucho más flexible, y después hay creaciones que tiene este Estado que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que está en el área de presidencia de la República, o por ejemplo organismos parecidos a la OPP, que tienen una flexibilidad diferente a lo que tiene un ministerio. Pero aparte, si se cree que porque crear un ministerio va a haber más recursos, la mayoría de los primeros recursos que se den a ese ministerio van a ser solamente para la estructura. O sea, se van a volver a perder recursos a la estructura. Uh-huh. Y si no vas a sustituirlo con otro ministerio, en realidad lo único que vas a terminar haciendo es engordando el Estado. Hoy yo creo que existe una división de ciencia y tecnología en la parte del Ministerio de Educación y Cultura. Hay varios oyentes, y en la nota aparecía también, ¿no? Pero que lo que señalaban es que la parte del directorio, de hecho, el propio Ministerio de Educación y Cultura ha encomendado hizo un proceso de auditoría relevando cómo darle mejor gobernanza, digamos, a toda esta área, ¿no? Pero Eduardo, por ejemplo, dice, en línea con Cecilia, me parece oportuno recordar que en el MEC existe una Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología y que además trabaja muy bien. Resultaría interesante, bueno, dice él, que entrevistáramos al director. Alberto, me falta escucharte a vos en este tema. ¿Qué es un ministro? Es un secretario de Estado, es un secretario del presidente de la República. La creación de un ministerio obliga al presidente de la República que elegimos los uruguayos a que tome políticas definidas a través de eso. ¿Qué sucede? ¿Por qué se crearon los ministerios? En la Constitución de 1830 había 3 ministerios, el de Guerra y Marina, el del Interior y Relaciones Exteriores. ¿Por qué fueron apareciendo ministerios? Porque empezó la sociedad a darse cuenta de que había temas que requerían que se creara un ministerio. Y entonces, en un país donde el campo y las riquezas del campo son tan importantes, se creó el Ministerio de Ganadería y Agricultura, y después Ganadería, Agricultura y Pesca, en la medida que la pesca, y así sucesivamente. Está claro. Entonces, un ministerio le da relevancia a un tema que, como innovación, tecnología e investigación, hoy tiene tanta o más importancia que la agricultura, la ganadería y la pesca, porque la agricultura, la ganadería y la pesca hoy depende de la innovación, de la investigación. Uh-huh. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, hay que crear un ministerio, porque si creo el ministerio, presidente, no podés eludir el tema. Y ahí, como dice la Biblia, por tus frutos te conoceré. Si creamos el ministerio, el presidente, el partido político del presidente, etcétera, etcétera, tendrá que tomar las decisiones. No puedo dejar de recordar un esfuerzo extraordinario de la Universidad de la República en la década del 90. Tampoco me ayudaron a recordar de un ser para mí extraordinario que murió muy joven, que fue Juan Carlos Ding, en ese momento decano de la Facultad de Economía. Para mí, y eso que éramos de distintos partidos, un hombre extraordinario, de una formación, y todos creíamos que ganara quien ganara esa elección, me tocó participar de la misma, podía ser el ministro de Economía, y estaba en mi cabeza. Juan Carlos Ding murió muy joven. ¿Por qué cuento esto? Porque en ese momento, esto es una autorreferencia, no las hago, pero es una experiencia que tengo que contar. La UTE, entre el año 90 y 95, hizo infinidad de acuerdos y convenios con la universidad, de distinto orden, que debo decir que además de la calidad de los productos que la universidad le daba a la UTE, por convenios donde la UTE le pedía trabajos como esto. En 1993 la UTE le pidió a la universidad, me acuerdo haberme reunido con Brovetto,
necesitamos que la universidad proyecte la política energética para los próximos 20 años. Era 1993. Hay un libro, está formidable, construido por investigadores de la universidad, donde proyectaron la energía en el Mercosur en los próximos 20 años. ¿Y cuántas lecciones hay, mayoritariamente no cumplidas, porque la integración, el Mercosur, nunca hizo la base esencial de una integración como nos enseñaron los europeos? Primero las infraestructuras y la integración energética. ¿Por qué conté todo esto? Porque ya en el año 1994 se firmó un convenio donde, a iniciativa de Juan Carlos Din, me dice él, no fue idea del que habla ni de UTE, así que lo digo entonces porque ahí no fui yo. Me dijo Juan Carlos: Alberto, en este país ricos hay 4. ¿Quiénes, che? El Banco República, Antel, UTE y ANCAP. Los ricos son nuestros empresarios. Y me dio los nombres de algunos argentinos y otros brasileros que, claro, tienen grandes fortunas privadas. Pero Uruguay tiene 4 poderosos señores que, donde se sienten en cualquier parte del mundo, la UTE es escuchada, Antel es escuchado, más ANCAP es escuchada, y el Banco República. Es más, tienen poder de negociación que el Estado a veces no tiene. Perdemos espacios por no decir, miren que la UTE puede sentarse a negociar y decir, no te compro, no te vendo. Así de sencillo. ¿A qué va todo esto? En ese momento la idea de IN, y empezó a tener formalidad. Seguramente en los archivos de UTE y de la universidad hubo un acuerdo marco donde era Brovetto el rector, Juan Carlos decano de la Facultad de Ciencias Económicas, pero habían 2 actores fundamentales: Octavio Rodríguez, que era un gran economista, y Mario Bukele, otro gran economista, y le fueron dando forma a un acuerdo por el cual la universidad iba a crear la materia prima en materia de investigación. Se hablaba sobre todo de investigación, innovación y demás, y las empresas públicas, con su platita, con sus ganancias que las tienen, iban a aportar. Porque me dice Juan Carlos Din, en el mundo, quienes desarrollan la innovación, la tecnología y la investigación, sobre todo, es el sector privado. Eso es lo que pasa en los países desarrollados, porque tienen interés el sector privado de crecer en base a los insumos que le da la investigación. O sea, en el Uruguay tiene que crearse un espacio de entendimiento entre las 4 empresas públicas, hay otras, pero que generan riqueza, y que ellos, lo que el sector privado no hace, no estoy haciendo una crítica, pero ya lo va a hacer, lo hagan las empresas públicas en acuerdo en ese momento con la universidad. Entonces, se crea así un ministerio, para mí se debe crear, pero todo ministerio necesita una entidad, ahí va lo de agencia, ejecutora. Y la unidad ejecutora es precisamente un gran acuerdo. El Uruguay tiene que aprovechar mejor sus empresas públicas, las tiene que unificar en un holding público, y ese holding público tiene que apoyarse en la inteligencia nacional, que es la universidad. Ahí ya tiró todo el diseño, Alberto. Sí, sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Pero es una idea inteligente, es una idea además de la experiencia, él lo hizo. Yo me acuerdo de los acuerdos. Me acuerdo de esa época, yo trabajaba bastante con Brovetto y con Juan Carlos, y yo soy muy amigo de la compañera, de la esposa, pero realmente eran personas maravillosas. Susana, extraordinaria. Susana, sí. Me acuerdo. Está bien, es otro digamos, pusimos arriba a la mesa, voy a ser muy breve, diferentes temas. No nos quedemos solo en el aspecto institucional. Lo que está claro es que hay que fortalecer sustancialmente para un proyecto de desarrollo nacional, sin falta,
sobre todo por el tipo de producción que tiene Uruguay, que necesita obligatoriamente tecnología permanente, necesitamos fortalecer esa beta por la vía institucional. Hay que ser creativos y hay que aprovechar todas las experiencias. Pero mirá, no puedo dejar de contar. Yo creo. ¿Para qué está hablando Cecilia, creo? Sí, yo lo que quería decir es que, y compartiendo la línea que decía Esteban, compartiendo lo que decía recién, creo que el plantear este tema acá en esta tertulia y el poder ayudar a instalar esta discusión que tiene que ver con la tecnología, con la ciencia, pero sobre todo que tiene que ver con un eje de desarrollo de nuestro país, porque yo creo que pasa por ahí, es una definición de un eje de desarrollo, plantearlo de la manera que lo estamos planteando y ayudar a quienes son hoy investigadores, técnicos, científicos, que están viendo que no existen políticas públicas, creo que es nuestro desafío también. O sea, poner en la mesa la discusión de la eficiencia de una política pública mirando hacia el futuro, el presente y el futuro, pero que conlleve inversión. Luego estaría la discusión de la forma. La forma es la estructura. Un ministerio, una agencia de planificación estratégica sobre estos temas, una dependencia, por ejemplo, Presidencia de la República también le da un rol importante. Yo vuelvo a decir, soy contraria a la existencia de ministerios, pero también me parece que, bueno, la exigencia de qué es lo que está pasando hoy con lo que funciona bien, funciona mal, qué se puede mejorar. Porque una cosa es que estén funcionando bien hoy algunas estructuras que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, pero que lo estén haciendo a ciegas, sin la existencia de una política pública. Eso es un problema para este país, si es que está funcionando así. La superposición, ¿no? O la falta de coordinación que seguramente se debería o podría potenciar más, ¿no? Exacto, pero aparte, ¿sabes qué? En las estructuras, tanto de los ministerios como, por ejemplo, de las intendencias, o incluso quizás de los entes públicos, como decía recién Alberto, a veces no hay áreas específicas de TIC. Lo siguen tomando como una cuestión secundaria, cuando en realidad gran parte de las estructuras hoy de todo funcionan en base a la ciencia y la tecnología y siguen quedando en un rol secundario. Por eso yo creo que es importante esto que ellos plantean de la necesidad de una política pública eficiente, y creo que está muy bueno que lo podamos darnos cuenta que está faltando, porque lo están diciendo ellos, ¿no? Que son los actores, no nosotros. Teresa, y vamos cerrando porque si no nos quedamos sin... Sí, vamos cerrando, y ya me presionaron para también los para despedirme porque avisé que a las 11 tenía otro Zoom. No, bueno. Quiero decir, ratificando un poco algunas de las cosas que se dijeron, sabemos que es un país bastante chacrero, ¿no? O sea, donde cada institución, cada organización, trata de tener lo suyo y a veces nos cuesta muchísimo la interacción, la interinstitucionalidad, es difícil, cuesta, entonces, me parece que en ese sentido, capaz que quienes están trabajando en esta temática, por eso están planteando lo de un ministerio. ¿Por qué? Porque resulta bastante difícil poder pensar en una política pública unificada en la medida que hay tanta dispersión. A todos se nos han ocurrido instituciones, organizaciones, tanto públicas como semipúblicas, o que están vinculadas a esta temática. Y nos hemos olvidado seguramente de muchas otras, ¿no? Recién Alberto hablaba de la universidad. Bueno, hoy en día, no en esa época muy incipientes, pero hoy en día tenemos universidades privadas también, donde también se hace investigación, o sea, hay un mundo dentro de Uruguay que necesita coordinar y no superponer y tratar de trabajar juntos. Muchos los hacen y firman convenios y se interrelacionan y todo lo demás, pero si no hay una política pública planificada, todos sabemos que eso termina siendo esfuerzos
dispersos. Y además está el rango institucional. Insisto, yo creo que sentarse a la mesa de los que deciden, pelear presupuestos y todo lo demás, que es lo que hacen los ministerios, es importante. Reconozco el riesgo de la burocracia. Bueno, confiemos que si es un ministerio de ciencia y tecnología va a ser menos burocrático que los otros que conocemos, ¿no? Pero bueno, veo que hacen algunas caritas acá. Pero confiemos en que sí, en que de alguna manera capaz que vamos aprendiendo sobre el camino. Bueno, y aprovecho para despedirme porque tengo que cortar. Gracias, Teresa. Un abrazo. Nos reencontramos próximamente.